Muy buenos días, que la bendición del Señor sea con todos. Nos gozamos en tenerles una ocasión más. Esta vez para iniciar juntos una serie de mucha importancia en nuestro crecimiento espiritual, en el conocimiento del plan de Dios para nuestra preparación para este tiempo final en el que estamos viviendo. Y me refiero al tema de el mensaje a la Odisea, el mensaje a la iglesia de la Odisea. Hemos orado ya, así que iniciaremos nuestro estudio. El mensaje a la iglesia de la Odisea es el último mensaje de misericordia del Dios de amor a su iglesia en esta tierra. Cuando el tiempo de oportunidad para responder para esta iglesia acabe, no habrá más llamados. Esto porque el tiempo de gracia habrá concluido. Nuestro Señor habrá acabado su obra en el lugar santísimo del santuario celestial y se escuchará entonces de parte del misericordioso Dios del cielo: el que es justo, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. De Apocalipsis 22:11, según la Reina Valera 60. La terminación de la mediación de Cristo en el santuario celestial dará lugar a que nuestro Señor sea investido entonces con sus mantos reales, pasando de mediador a rey. Y esto es lo que hace que ocurra o tenga lugar la segunda venida de Cristo, esta vez en toda su gloria, a la tierra para llevar consigo a su iglesia por la cual dio su vida en la cruz. Es por eso que el versículo inmediato, el 12, dice: he aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Lo que separará a su iglesia entonces de su amado Salvador, en cuanto a tiempo se refiere, a partir de esa ocasión, será lo que dure el viaje de Cristo a la tierra. Cuán glorioso encuentro, cuán maravilloso, cuánto esfuerzo recompensado, cuántos sueños hechos realidad, cuántas lágrimas enjugadas habrá ese día. Y el texto dice que será pronto. Y aquí vengo pronto. Bendita esperanza, hermanos queridos. Le veremos venir en gloria para nunca más separarnos de Él, para ser partícipes por la eternidad de su plan original al crearnos como raza, para desarrollar su proyecto eterno con nosotros. Bendita promesa, gloriosa esperanza esta. Pero si hemos de estar listos para ese glorioso día, hay un último mensaje que requiere una respuesta de nuestra parte. Un último mensaje previo a la conclusión de su intercesión celestial. Y ese es el mensaje a la Odisea. No es nuestro propósito en este estudio entrar en el contexto histórico del cumplimiento de los mensajes a las 7 iglesias, cuando se cumple en la historia o cuando se aplica el mensaje de cada una de las 7 iglesias. Porque esto está tratado detalladamente en la serie Apocalipsis, el drama de las edades. Allí pueden mirar esos otros aspectos. Es importante conocer esa área porque es la que nos ubica en el tiempo para saber cuándo se cumple o cuándo se aplica cada mensaje de las 7 iglesias a la iglesia del Señor a través de la historia. Pero eso lo miramos en esa otra serie. No lo vemos aquí para no repetir el mismo material.
En nuestro estudio de hoy, damos por sentado que el mensaje a la Odisea es el mensaje final al grupo de personas que profesan ser el pueblo de Dios para la etapa final de la historia cristiana sobre esta tierra, de la historia de esta iglesia. Por razones presentadas ya en la serie mencionada, tenemos la convicción de que esa iglesia a la que se da el mensaje a la Odisea es la iglesia adventista del séptimo día. En nuestro caso, en el estudio que nos ocupa, nos limitaremos al mensaje en sí mismo, insistiendo en que la respuesta que se dé por parte de esa iglesia a ese mensaje es lo que determina lo que sucederá con los integrantes de esa iglesia. Para efectos de nuestro estudio, el mensaje a la Odisea ha sido bosquejado en 7 incisos, 7 secciones. Pero antes de entrar en el breve análisis de esos 7 incisos, hay 2 puntos a señalar que deben ser tenidos en mente a lo largo de todo el estudio. Y esos puntos, desdichadamente, no son positivos. El mensaje a la Odisea sí lo es. Quisiera aclarar esto. Es importante aclararlo. El mensaje a la Odisea es positivo, es motivador, no es un mensaje negativo que presagie desgracia, como muchas veces se lo ha presentado. No, el mensaje de nuestro Señor a su iglesia es un mensaje de amor en su máxima expresión. No es su propósito desanimar, desalentar, sino todo lo contrario. No es su propósito condenar, sino exhortar para bien. No es su propósito asustar o conducir al miedo a los integrantes de la Odisea, sino prevenirlos del extremo peligro que los acecha. Es en sí un mensaje positivo. Pero los puntos que les menciono, que también debe estar claro, a fin de no crear ilusiones falsas, son los siguientes. Número 1, la Odisea será vomitada. Ese aspecto no es opcional. No sé qué hayan manejado ustedes hasta el momento. El ser vomitada, la Odisea, no es un asunto opcional. No es que se va a dar si ocurre tal cosa, o que no se va a dar si no ocurre tal cosa. No, ese aspecto no es opcional. El texto dice, Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. Él está hablando ya, el testigo fiel que da el mensaje, está hablando ya de una situación que existe. Por cuanto eres tibio, ese es el estado. Dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así está dicho, así será hecho. ¿Ok? Esto no es condicional. La Odisea será vomitada. Esa declaración no es opcional o condicional. Es lo que el autor del mensaje dice que le ocurrirá a la Odisea. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Punto número 2. Cristo está fuera de la Odisea. A ver, no confundamos estos 2 puntos con los 7 incisos. ¿Ok? Cristo está fuera de la Odisea. El texto dice, verso 20 de Apocalipsis 3, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo el Señor está fuera de la Odisea.
Él no la llama desde adentro, o sea, estando Él adentro. Cristo no hace un llamado a la Odisea estando dentro de la Odisea. Él está fuera de ella. Esto porque la Odisea le ha dejado fuera. Pero, un momento. ¿No es que la Odisea no es otra cosa que la iglesia adventista del séptimo día? ¿Quiere decir entonces que Cristo está fuera de la iglesia adventista? No, para nada. ¿Cómo entender esto entonces? Me propongo que podamos entender juntos esta aparente paradoja en el transcurso de nuestro estudio. En el desarrollo de los 7 incisos se irá revelando la respuesta a esta última pregunta. La iremos captando mejor. ¿Hay una intervención por acá? Sí, pastor, sí hay una bastante aparente contradicción ahí con el punto 1 que dice que la Odisea será vomitada. Será vomitada, pero Cristo no está ahí. Será vomitada y Cristo no está ahí. Ajá, o sea, o podemos decir, bueno, tal vez será vomitada con Cristo estando ahí. Porque si el segundo dice, Cristo está fuera de la Odisea. Entonces, si la pregunta es, ¿está Cristo fuera de la iglesia adventista? Ajá. Que pareciera que eso fuera una aparente contradicción. Entonces, ¿está o no está? Y si está, entonces estando Él, va a ser vomitada. Sí, eso es lo que pareciera una situación un poquito conflictiva para entenderla como contradictoria. Precisamente es lo que queremos tratar de comprender en el estudio. Pero, como les decía al principio, es importante que tengamos claro eso. 1, será vomitada. 2, Cristo está fuera de la Odisea. No está dentro. Que esto implica una cantidad de cosas extremadamente preocupantes. Por supuesto que sí. Porque si Cristo no está en la Odisea, entonces la Odisea está a la deriva. Sí, esa es una realidad. Pero hay una pregunta allí pendiente, que fue la que provocó la intervención del hermano Sandy, y que mencionamos al principio. ¿Cómo, si la iglesia adventista del séptimo día es a la que se le dirige el mensaje a la Odisea, y es la iglesia adventista del séptimo día la que, según la profecía bíblica, termina la historia de la iglesia de Dios en este mundo, cómo es que Cristo no está en la iglesia adventista? ¿Ok? Entonces aclaro lo siguiente. En ningún momento he mencionado que Cristo no está en la iglesia adventista del séptimo día. ¿Ok? Importante. No. Donde Cristo no está es en la Odisea. ¿Ok? ¿Estoy confundiéndoles? No. Cristo no está en la Odisea. Eso no es equivalente a decir que Cristo no está en la iglesia adventista del séptimo día. ¿Se confundieron más? A ver. Este es un mensaje corporativo. Ajá. Ya, le pregunto. Oh. No, es un mensaje individual. Si es en esa línea la pregunta. El mensaje a la Odisea es un mensaje individual. De paso, bueno, se los voy a adelantar ya que lo mencionaste. Es el primer inciso. El mensaje a la Odisea es un mensaje individual. No es a un grupo. Es personal. Ok, pero entonces
Vamos a ver cómo lo planteo. Cristo no está en la Odisea, pero sí está en la iglesia adventista. Es correcto. Pero la Odisea no representa a la iglesia adventista. La Odisea representa un estado en el que, previo al llamado que Cristo le hace, estuvo la iglesia adventista. Comuniqué el punto. La Odisea es un estado en el que la iglesia adventista, históricamente hablando, llega a estar antes de responder al llamado del testigo fiel que el testigo le hace como iglesia. Dependiendo de la respuesta que la iglesia da a ese llamado del testigo fiel, entonces esa iglesia pasa a ser el legítimo pueblo de Dios que vive la última parte de la historia de la iglesia de Dios sobre este mundo, o continúa siendo o continúa estando en el estado de la Odisea, valga la redundancia, que le impide ser el pueblo que Dios espera que sea. Ok, pero entonces estaría dividida la iglesia adventista en dos ahí. Los que han de ser vomitados y los que no van a ser vomitados. Ok. Es algo parecido a la temática de el pueblo de Dios que está en Babilonia. Tal vez con ese ejemplo podemos irlo captando, porque es muy delicado y no fácil de captar este asunto. Por eso estamos un poquito enfrascados en ese dilema ahí, en este momento, al tratarlo, al introducirlo. Les decía que ese ejemplo puede ayudarnos. La Biblia habla del pueblo de Dios que está en Babilonia. Ok. ¿Quiénes componen ese grupo? El pueblo de Dios que está en Babilonia. Un grupo de personas que sinceramente sirven a Dios de acuerdo a la luz que tienen. Conforme a la luz que tienen, así viven. Pero practican en sus vidas muchas cosas que no van acorde con la verdad, porque no tienen luz respecto a eso. ¿Ya? Pero ellos son pueblo de Dios. Dios los reconoce como pueblo de Dios que está en Babilonia, que no ha salido todavía de Babilonia por la luz que no han recibido. Y cuando reciban esa luz, según Apocalipsis 18, van a salir de Babilonia. ¿Ok? Ahora, mientras están en Babilonia, el pueblo de Dios practican cosas que no corresponden al pueblo de Dios por la luz que no tienen. Al recibir la luz necesaria para abandonar esas cosas incorrectas, entonces ellos harán eso, dejarán esas prácticas. Entonces pregunto, ¿fue allí que pasaron a ser pueblo de Dios? No, ya lo eran, pero con cierta luz, sin ser recibida, sin ser conocida, y por lo tanto practicando algunas cosas que por ignorancia lo hacían. Pero ya eran pueblo de Dios. ¿Okay? El salir de Babilonia no los constituye en pueblo de Dios. La invitación a ellos en Apocalipsis 18 es salir de ella, pueblo mío, ya lo son. Ok, con la Odisea es un asunto parecido. Ok, los integrantes de la Odisea son un grupo de personas que ha dejado fuera a Cristo. Lo ha dejado fuera en las prácticas, lo que hacen, lo que viven, por diferentes razones. Han
dejado de lado la verdad, algunos, otros no la han conocido, pero no practican la verdad tal y como Dios lo requiere de ellos. ¿Ok? Igual en el ejemplo que les daba en el pueblo de Dios que está en Babilonia, hay quienes no ignoran algunas verdades que no viven, las conocen, pero la luz completa sobre eso no les ha llegado. Por lo tanto, la motivación total para vivir esa luz tampoco les ha llegado. Igual en la Odisea, hay quienes están en ese estado, no solamente porque no son conscientes de su estado, porque esa luz no les ha llegado, sino que también hay algunos que son conscientes, pero lo que han percibido del mensaje del testigo fiel es muy tenue. No es algo claro que ha llegado a sus mentes. Entonces permanecen en ese estado al que los ha llevado su desinterés en las cosas de Dios, aun cuando conozcan algunas cosas. Ahora, ese grupo de personas que constituyen la Odisea, a ver si no me confunden las dos cosas o los dos grupos. Yo no estoy diciendo que el grupo de la Odisea es el grupo que está, el pueblo de Dios que está en Babilonia. ¿Okay? Solo di un ejemplo para comparación. Entonces, este grupo que constituye a los laodicenses es un grupo que necesita escuchar el llamado final del Espíritu Santo a través del mensaje del testigo fiel para convertirse en el grupo final que ha de llevar el mensaje final del Evangelio a este mundo. ¿Por qué necesita recibir ese mensaje? Porque la condición en la que están, después de que fueron escogidos, seleccionados históricamente hablando para llevar ese mensaje al mundo, no es la condición que se requiere para que puedan cumplir esa misión. Algunas decisiones, algunos pasos que dieron estos miembros de la Odisea, les fue poco a poco incapacitando para convertirse en ese grupo que ha de dar el mensaje final. Y esos mismos pasos lo llevaron a la condición señalada en este mensaje, la condición de tibieza. Pero los de ese grupo que acepten el mensaje del testigo fiel se convierten en la legítima iglesia adventista del séptimo día del tiempo final, para cumplir o llevar a cabo el mensaje final. Ahora, eso no indica que entonces, antes de responder al mensaje, no eran parte del grupo, ¿sí? Son parte del grupo, pero en ese momento, antes de responder al mensaje del testigo fiel, son un grupo inepto, se dice, incapacitado, no apto para cumplir la misión que se requiere de ellos. No están en capacidad de cumplirla, pero no hay otro grupo al que se le ha dado la misión de cumplir eso. Ese es el grupo. Ahora, ¿cómo le da Dios una misión a un grupo en esas condiciones? No, Él no le dio al grupo que llamó al final un mensaje para que lo diera al mundo, estando ese grupo en las condiciones en las que se encuentra ahora la Odisea. No, cuando Dios le dio ese mensaje para darlo al mundo, no estaban en esa condición. Cuando Dios los llamó como iglesia para formar su iglesia, estamos hablando de 1844 en adelante, la condición no era la que tiene ahora la Odisea. A esa condición se llegó. En ese estado se cayó después de algún tiempo. El recuperar el primer amor que se menciona en el mensaje a la primera iglesia, a la de Éfeso, es lo que le corresponde ahora a la Odisea, para llevar a cabo, para cumplir el mensaje que Dios le dio cuando los escogió como grupo, cuando los seleccionó en 1844. Tiene que salir del estado en el que cayó
Pero repito, el estado en el que cayó no los deja de identificar como el grupo al que Dios llamó. Es el grupo al que Dios llamó. Vaya, permítanme ilustrarlo con otro ejemplo. El pueblo de Israel. Dios lo llamó, le dio una misión para el mundo, ¿cierto? ¿Qué pasó con esa misión? No se cumplió. ¿Por qué? Porque ellos se incapacitaron para cumplir la misión. Ahora, el que se hayan incapacitado significa entonces que ya no son el grupo que Dios escogió. No, seguían siendo el grupo que Dios escogió. Y en el caso de ellos, Dios lo llamó una y otra y otra y otra vez a volver a su posición original desde donde Dios los llamó del mundo para convertirlos en su pueblo especial para cumplir esa misión. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta? Colectivamente, la respuesta fue no. La respuesta fue negativa. Entonces, individualmente, Dios sacó de ese grupo un remanente. A este. Fue lo que hizo nuestro Señor cuando vino con los apóstoles. Todos eran judíos, eran parte del grupo original. Y entonces ahora se formó la iglesia cristiana. ¿Okay? Pero repito, no significa que cuando se autoincapacitaron para cumplir la misión, ya no eran el grupo que Dios llamó, no, sí lo eran. Pero estaban en un paréntesis de incapacidad para cumplir la misión. Es el mismo caso de Laodicea. ¿Okay? Para que podamos ir comprendiendo un poquito más por qué, cómo, si es la misma iglesia adventista, entonces Cristo no está en la iglesia adventista. No, donde no está es en esa iglesia cuando estaba o mientras esté en el estado de Laodicea. Vamos a decirlo más específico. Y mucha atención a esto, que implica mucho. Hay una intervención antes. Sí, sin querer adelantarme el tema, como usted mencionó que al ser un mensaje individual, entonces no se complica tanto el asunto. El Señor está con quienes son ese remanente. Precisamente eso es lo que iba a decir. Sí, ese remanente le toca dar la amonestación a ese grupo que se reúne con ese remanente. Es así como lo puedo captar, no sé. Sí, lo mejor. Del grupo general que compone la Odisea, hay quienes, desde que este mensaje se dio por primera vez a esta iglesia, el mensaje de la Odisea, fue aceptado. Y lo aceptó Juan, y María, y José, ¿ok? Pero entre Juan, María y José y todos los demás que fueron aceptando individualmente el mensaje a la Odisea, ¿ok? Ese es el remanente, ese es el grupo que vuelve a levantar, por decirlo así, la iglesia adventista del séptimo día. No es que se levanta una iglesia dentro de otra, sino que de ese grupo en estado laodicense, los que individualmente van respondiendo al mensaje del testigo fiel, van constituyendo el remanente en el que Cristo sí está. ¿Por qué? Porque él dice que al que respondiera positivamente al mensaje, con esas personas, él iba a entrar en sus vidas y a dirigir sus vidas. Entonces en ellos está. Aunque anteriormente ellos fueran parte del grupo en donde Cristo no estaba, por la actitud que habían asumido. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, pastor, también, si le capto bien, el Señor no desecha a esa gente que está en ese estado de la odicense. Para nada. Porque, si le entiendo bien, no necesariamente esas sabiendas que están en esa condición. Sí, no los desecha para nada hasta que llegue el tiempo en que ya el llamado no se dirigirá más, que es lo que hablábamos al principio. Que se defina con toda la luz, porque para que el Señor deseche o no deseche, la persona tiene que tener toda la luz. Definitivamente, pero puede ser que algunos de ellos definan responder no al llamado del testigo fiel, pero el tiempo de gracia no ha acabado.
Puede ser que su actitud mañana sea distinta y se dejó convencer por el Espíritu Santo, que ayer no se dejó. ¿Ok? Entonces, hasta que Jesús deje su intercesión, el mensaje a la Odisea seguirá llamando, seguirá llegando. La invitación a la Odisea seguirá existiendo, estando disponible para cada uno de los miembros de la Odisea que quieran responder. ¿Vamos captando mejor? Sí, pero ok, cada persona que está en ese periodo, dentro de ese periodo, y va saliendo de esa condición, ese estado. Okay, de ese estado. Una aclaración y un paréntesis aquí muy importante. No va saliendo de la iglesia adventista. Porque la que está en esa condición no es la iglesia adventista, es la Odisea. ¿Vamos captando? Sí, yo capto. Entonces, el que va saliendo, la persona que va saliendo de ese estado, va cumpliendo el objetivo por el cual va saliendo de ahí, que es el dar el último mensaje. Correcto. Ese llamado se va a acabar, o ese chance se va a acabar en el cierre de la gracia. Correcto. Ok. Entonces, no tocará más a la puerta. Ok, hablando tal vez cronológicamente con los acontecimientos, en el momento que cierra la puerta de la gracia es porque ya Él va a venir. Correcto. ¿Ya? Entonces, no es que se cierra la puerta de la gracia y entonces ya cerrada la puerta de la gracia, ahora entonces ese grupo que salió de ese estado va a dar el mensaje, porque ya no hay chance. Muy buena la pregunta. Los que responden al mensaje de la Odisea completan un grupo antes de que termine el tiempo de gracia. Ese es el grupo de los que reciben el refrigerio de la lluvia tardía para predicar en lo que resta de allí a que termine el tiempo de gracia el último mensaje, que es para el mundo que no conoce la luz que ellos ya tienen. Sí, me surge otra pregunta. ¿Este mensaje es para el mundo o para ese estado o para la gente que está en ese estado? O sea, no es en la gran comisión, no está este mensaje para el mundo que no conoce nada, sino que me parece que este mensaje entonces es para un pueblo que ha caído en esa condición, pero es un pueblo que conoce. O no sé cómo, Sí, si es un llamado. es muy importante. Ustedes habrán mirado o escuchado posiblemente algunas invitaciones en el campo evangelístico, utilizando, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, al predicarle el evangelio al incrédulo, al pagano, al que no conoce del Señor. No, es una aplicación equivocada. Yo estoy a la puerta y llamo, es una invitación a la Odisea, a los integrantes de la Odisea, que no son el mundo. Solamente como aplicación secundaria puede hacerse eso con la persona que no conoce nada de la verdad. Sí, no es que es malo, no es que es incorrecto hacer eso. El Señor también toca el corazón y de paso no hay forma de que ninguna persona que está en el mundo entregue su corazón al Señor si Él antes no lo toca. Sí, pero estrictamente hablando, respetando el contexto, en este caso, de los mensajes a las iglesias, el mensaje a la Odisea, que implica yo estoy a la puerta y llamo, es exclusivo para ese grupo. ¿Ya? No es un mensaje para el mundo. Es para la iglesia que cayó en ese estado. Y que si no sale de ese estado, aquellos integrantes de esa iglesia en el momento en que fueron llamados,
que no le permiten al testigo fiel sacarlos de ese estado, estarán en la situación que mencionábamos al principio, serán vomitados. A ver si digo esta parte negativa con ningún gusto, con ninguna alegría, sino muy triste. Repito, la Odisea será vomitada. Es decir, según el mensaje a la Odisea, no se va a dar el no vómito. Va a darse. No es condicional, va a darse. Es una especie de profecía. Va a darse. Sí, porque ahora, ¿quiénes serán los vomitados? Vamos a ir viendo. Pastor, vomitados en el sentido de que no que a ellos se los vomita, sino que algo simbólico. Son desechados, ¿ok? Pastor, o sea, sí, porque si no sería como algo, el universalismo, todos se salvan. Es correcto. Lamentablemente no va a ser así, pero sí. Se va a dar. Sí, lo que quiero recalcar es, muchas veces hemos escuchado en relación al mensaje de la Odisea que, bueno, si todo el grupo integrante de la Odisea responde al testigo fiel, entonces pues nadie será vomitado. No. Habrá la Odisea vomitada. Eso es profético. Se nos fue el tiempo. Ok, continuamos en la próxima ocasión.